Nos saludamos unos a otros antes de empezar. Vale. Muchas gracias por saludarse. Bueno, vamos a empezar. Todavía faltan personas, ¿no? Sobre todo los de la casa, ¿no? Como dicen los de la iglesia, faltan por el trabajo. Esperemos que a lo largo de este tiempo vayan añadiéndose. Vamos a comenzar y para ello, pues... Es bonita, es bonita. No se preocupe. ¿Ya? ¿Sí? Ya están apagados. El silencio está bien. El silencio está bien. Ya, sí. Es importante centrar nuestros corazones, ¿vale? Vamos a orar juntos antes de empezar. Bendito Padre Celestial que vives y reinas, te damos gracias, Señor. Gracias por traernos a este lugar para que podamos escuchar tu palabra nuevamente, recordando que vivimos en un mundo cada vez más perdido, que vivimos en un mundo con una gran influencia, una corriente, como diría Pablo, que puede llevarnos y arrastrarnos allá donde no queremos. Pero te damos gracias, Señor, que tú nos das de victoria en victoria y tú nos sostienes con tu mano diestra, con tu poderosa. Cuidas de cada uno de nosotros, Señor, y sobre todo nos recuerdas día tras día el sentido de nuestra vida. Estamos aquí gracias a Cristo Jesús, el cual murió por nosotros en la cruz y salvó nuestras almas del hoyo de corrupción, salvó nuestras almas del infierno eterno. Porque nosotros no teníamos buenas obras que llevar ante ti, Señor, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia en tu presencia. Y todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros, cada uno nos apartábamos por nuestro lado, vivíamos de espaldas a ti, Señor. Pero a ti te agradó por tu misericordia mostrarnos la verdad del Evangelio. Los que hemos recibido la salvación, Señor, la mayoría de nosotros durante un seminario como este, te damos gracias por esa oportunidad que nos diste. Y ahora, Señor, te queremos pedir por las nuevas almas que han venido aquí a escuchar, para que tú también puedas dar salvación a cada uno de sus corazones, para que tengan la libertad con la que Jesús nos dijo que seríamos libres a través de tu palabra, esa palabra de vida que debemos creer en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. También te pedimos, Padre Santo, que cuides a los hermanos que hoy no han podido venir allá donde estén, guárdalos y cuídalos. Y también por las personas que hemos invitado, Señor, aunque hoy no hayan venido, pero que el resto de días puedan venir para poder escuchar. Hoy también queremos predicar tu palabra, hoy queremos aprender acerca de la historia antigua, hoy queremos aprender también de tu pueblo Israel, pueblo escogido, precioso, pero que por su corazón rebelde y por su dura cerviz, su dura frente, pues él fracasó en ese ministerio que tú le habías encomendado de ser sacerdotes a todas las naciones y de que fuesen ejemplo de cómo vivir delante de ti, Padre Santo, con tu palabra como brújula, con tu palabra como instrucción. Ayúdanos, Señor, para que la iglesia cristiana de hoy en día no dé mal ejemplo, sino que vivamos con un testimonio vivo, verdadero, para traer las almas a Cristo, porque no hay mejor manera de traer a esas preciosas almas sino con un buen testimonio de vida. Ayúdanos para que seamos así, de esta manera, fieles a tu llamado y podamos seguir predicando el Evangelio con denuedo, sobre todo con veracidad y con sinceridad. Estas cosas, Señor, las queremos poner en tus santas manos y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias en primer lugar y nos vamos a ir a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Muchas gracias. Isaías capítulo 55. En primer lugar, versículo 3. Isaías capítulo 55, versículo 3. Vamos a leer juntos.
Isaías 55. Si alguien no tiene Biblia, pueden ponerse al lado de alguien con Biblia para que puedan leer juntos. Al lado de ese joven tan guapo. Es guapísimo ese chico. Pónganle una Biblia al lado, por favor. Gracias. Si alguien más no tiene Biblia, por favor, sí, es el tiempo. ¿Vale? Isaías 55, versículo 3, leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí dice dos cosas muy importantes con las cuales vamos a empezar. En primer lugar, inclinad vuestro oído y venid a mí. En segundo lugar, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ayer estuvimos aprendiendo durante 1 hora y media más o menos acerca de dos cosas importantes. En primer lugar, la vanidad de la vida. Nuestra vida es efímera, nuestra vida es muy corta. Hoy somos jóvenes, pero en un suspiro estamos camino de la residencia o, lo que es peor aún, estamos camino del cementerio. Esta vida se caracteriza por ser rápida como una bala. Antes de ayer yo era un jovenzuelo corriendo en bicicleta por las calles de este pueblo y hoy pues soy lo que soy, ¿no? Y esa es una verdad, ¿no? Que la vida pasa muy rápido, la vida pasa muy rápido y que incluso todo lo que atesoramos nosotros en esta vida se va a quedar aquí. Casas, coches, títulos académicos, incluso la familia. No hay nada que nos podamos llevar en nuestra mano. Así dice, por ejemplo, Eclesiastés, ¿no? En el capítulo 5, versículo 15, que el hombre viene, ¿cómo? Desnudo. Y se va desnudo y nada tiene que llevarse de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol. Eso es una cosa que aprendimos. Y otra cosa es que después de esa muerte, después de eso que es inevitable, lo siento, todos tenemos que pasar por la puerta de la muerte, allí hay alguien esperando y no es como algunos piensan, ¿no? Que seamos buenos o seamos malos, allí va a estar Dios con cara simpática diciéndonos a todos bienvenidos. Bueno, siento decirles que no. La Biblia dice que no es así. Está establecido que para los hombres mueran una sola vez, Hebreos 9:27, y después de esto el juicio. Porque Dios dice su palabra en un montón de versículos que tiene que pasar cuentas, tiene que saldar la deuda que nosotros adquirimos para con Él todo el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra. Toda nuestra vida no es otra cosa que un acumular de actos, obras, incluso los pensamientos, porque Dios discierne también y pesa los pensamientos y los sentimientos, y después pasarán por su escrutinio, por su justicia, por su valoración, de tal manera que cada uno recibirá según haya hecho cuando estaba aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Ese es el veredicto, esa es la conclusión. Termina así Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios traerá a juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así dice en su santa bendita palabra. De tal manera que nosotros, según la Escritura, tenemos un serio problema. ¿Cuál es? Que debemos prepararnos para la vida venidera. Pero la mayoría de personas no saben cómo y lo hacen según tradiciones, o lo hacen según religiones que les han enseñado o inculcado desde niños, pero desgraciadamente eso no salva. El infierno va a estar lleno de creyentes, personas que pensaban que creían. Mateo 7:27, 7:21 le dijeron a algunos, el Señor Jesucristo dice que vendrán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Cristo les dirá: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Entonces la conclusión es clara y espero que todos vosotros busquéis a Dios, como dice aquí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nuestra Biblia pone Jehová, su nombre es Jehová. Jehová significa el que soy. En las Biblias católicas es Yahweh o Yahvé, Elohim. Tiene es el mismo nombre pero diferentes idiomas. Por eso no se asusten, no somos testigos de Jehová. Aunque ponen aquí Jehová, no, es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, ese es el nombre que le dijo a Moisés. Entonces, ¿nosotros por qué hacemos este seminario? Pues muy claro, porque les queremos, les amamos. Y queremos traer la verdad a sus vidas, porque el mundo está lleno de mentiras. Y la gente se traga las mentiras que ha llegado a sus vidas. Por eso necesitamos traer luz
sobre todo a nuestro espíritu, nuestra alma. Terminábamos ayer con la historia en el huerto de Edén. ¿Qué ocurrió en el huerto de Edén? Una cosa trágica. Dios crea al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y Dios le da una orden: podéis comer de todo el huerto, pero en el medio hay dos árboles, uno del bien y del mal, el otro, el árbol de la vida, y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor, Dios, dice: si comes de este el día que de él comieres, ¿qué pasará? Morirás, ¿sí? Adán y Eva comieron de ese árbol. ¿Qué ocurrió? ¿Murieron? ¿Cayeron allí muertos, envenenados? No. Pero sí dice la Escritura en Génesis capítulo 3, sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos, sintieron vergüenza y se escondieron, se hicieron delantales con hojas de higuera para tapar su vergüenza. ¿Qué ocurrió en ese momento? La imagen de Dios que había en ellos murió. Y por naturaleza, cada persona que viene a este mundo, cada uno que es parido por mujer, podríamos decir vulgarmente, viene muerto espiritualmente. Esa es una verdad como un templo. Todas las personas que vienen a esta tierra, todas, sea el Papa, sea el que sea, todos vienen con el espíritu muerto. Efesios capítulo 2 dice que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera aún uno. No hay uno. Por ejemplo, Dios le pide a Jeremías: búscame en Jerusalén un justo y la salvaré. Y en Jerusalén no había un justo entre miles y miles de personas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios que Él ayude a nuestro espíritu a nacer de nuevo. Eso es lo que le dijo Jesucristo a un hombre llamado Nicodemo, un anciano, un intérprete de la ley, un sabio, un maestro de la ley, podríamos decirle un religioso. Y Cristo le dijo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo piensa que tiene que volver a entrar en el vientre de su madre, pero Cristo le dice: no, porque lo que es nacido de carne es carne, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hay que nacer de nuevo espiritualmente, porque todos venimos al mundo con una muerte espiritual, de tal manera que cuando escuchamos las cosas del espíritu, como la palabra de Dios, hay muchas personas que dicen: yo es que no entiendo nada. ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente. Entonces tú no puedes entender las cosas del espíritu, tú puedes entender las cosas de la carne. Tú puedes entender lo que es una buena barbacoa. ¿Saben lo que es una barbacoa? Una parrillada, ¿sí? ¿Saben lo que es el churrasco? ¿Saben lo que es el matahambre? Qué rico, ¿no? Bueno, no quiero seguir para que no les dé hambre. Entendemos perfectamente que son vacaciones. Sabemos que es Cancún, sabemos que es Benidorm, sabemos que es República Dominicana, Punta Cana, ¿sí? Conocemos algunos, ¿no? Conocen algunos. Pero las cosas espirituales, dice la palabra, que no se pueden discernir porque están muertos espiritualmente. Por eso necesitamos, ¿qué necesitamos? Esto. Necesitamos la palabra de Dios para que alumbre nuestro entendimiento, para que podamos ser guiados por el autor de la vida y el que creó la palabra, que es Dios, nosotros que Dios, ser iluminados y entender verdaderamente todas las cosas que hay en la Escritura. Y sobre todo, y ante todo, el propósito de este seminario es que tú consigas la salvación, el perdón de pecados, que tengas la libertad que Cristo dijo: seréis libres. Cuando vengáis al conocimiento de la verdad, seréis libres, así, ¿no? 8 de Juan 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ustedes no quieren ser libres? O podemos decir como los judíos en ese capítulo 8 que dijeron: nosotros no hemos sido esclavos, nosotros no somos esclavos. En esa época precisamente eran esclavos de los romanos. Pero Cristo estaba hablando de un reino espiritual. Él dijo: mi reino no es de este mundo. ¿De dónde era? ¿De Marte? ¿De Júpiter? No, era un reino espiritual. Porque Cristo vino a salvar las almas, que son más valiosas que los cuerpos. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes: ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Juan, ¿cuánto vale tu alma? ¿Bastante? ¿Te la compro? Yo tengo bastante dinero. ¿Cuánto vale tu alma? ¿1.000.000 de euros? ¿Más? Si nosotros entendemos el valor de mi alma, para mí el alma de Juan, no sé, 50 euros.
claro, yo, ¿no? Para Él es incalculable. Si tú crees que tu alma tiene un precio incalculable, ¿cuánto estás proveyendo para el alma? Porque recuerda, este cuerpo se quedará aquí. Yo lo siento por los guapos, lo siento por los atractivos, pero su cuerpo se va a quedar aquí, se lo van a comer los gusanos. Yo me alegro por mí, que tengo un cuerpo un poco de escombro, pero bueno. Dios sé que me va a transformar este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria, según su promesa. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Pero, hermanos, debemos entender que yo tengo que salvar mi alma y que yo no la puedo salvar. ¿Tiene algo el hombre que ofrecer para el cambio de su alma? El Señor Jesucristo advirtió, ¿de qué le sirve al hombre tener todo el mundo pero perder su alma? Nosotros no tenemos dinero para comprar nuestra alma. Nosotros tenemos dinero para comprar un coche, una casa, un X. Pero para pagar nuestra alma no tenemos el dinero suficiente. Y necesitamos salvar nuestra alma. Salvarla de Dios, porque Dios es un juez estricto. A Dios no se le puede sobornar, a Dios no se le puede burlar, a Dios no se le puede engañar. Y Dios no puede hacerse la vista gorda. Como los padres ahora hoy en día muchas veces nos hacemos la vista gorda, ¿no? Podemos castigar a nuestros hijos, pero venga, los pasamos, ¿no? Y les soportamos. Pero Dios no es un mal padre como si somos nosotros. Y Dios va a juzgar cada una de las cosas. Y ante Él no hay nada oculto ni descubierto, no hay nada. A sus ojos todo será revelado. Por eso debemos preparar nuestras almas. Hoy vamos a aprender acerca de la historia. Muy importante. Versículo 46, capítulo 46, Isaías. Versículo 9-10. Quiero que lean conmigo, por favor. Y disculpen si hablo muy rápido, pero es que tengo muchas cosas y poco tiempo. Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios está diciendo, acordaos de las cosas pasadas. ¿Qué son las cosas pasadas? Recuerden, Isaías, 700 años antes de Cristo, aproximadamente. Entonces tenemos que ir más atrás. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay nada semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Dios dice, yo relato todo lo que va a acontecer. Yo os cuento todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que creamos verdaderamente que Él es Dios. ¿Saben quién conoce la historia del hombre? ¿Quién es el que mejor conoce la historia del hombre? Dios. Porque Él la ha preparado. Él ha preparado esta historia. Aquí en Hechos, ahora vamos a ir buscando partes en la Biblia. Miren, sobre todo estas 4 historias. El huerto de Edén, el diluvio de Noé, la torre de Babel y el juicio contra las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Esas 4 historias aparecen desde Génesis capítulo 2 hasta Génesis capítulo 11. Aparecen varios relatos de, por ejemplo, en el huerto de Edén, esa pareja, nuestros padres, podemos decir, cómo cometieron pecado y fueron castigados con la expulsión del huerto de Edén. Y también fueron castigados con la muerte física. Su muerte espiritual fue una realidad, pero también la muerte física fue una realidad, aunque tardó 900 y pico años. La historia del diluvio nos cuenta que a partir del capítulo 6 de Génesis, que los hombres se comenzaron a multiplicar en la tierra. Naturaleza, ¿no? Hay que multiplicarse, como las cucarachas. Pero ¿qué ocurrió al multiplicarse los hombres y todos los hombres venir muertos espiritualmente? ¿Qué ocurrió? Que no hacía nada más que el mal. De continuo en su corazón estaba el mal, 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 mal. ¿Y Dios qué hace? Juicio. Después de eso, dice que los hombres se reunieron en una llanura. Después del diluvio ya todo se calma. Son salvados Noé con su familia, ¿verdad? 8 personas en total. Y se vuelven a multiplicar. Y la tierra se vuelve a repoblar. Pero dice que los hombres se juntaron en un lugar llamado la llanura de Sinar. El mandato de Dios era dispersarlos por toda la tierra y llenarla. Pero ellos ¿qué hicieron? Se juntaron todos en un mismo lugar. ¿Y qué ocurre cuando muchas personas se juntan? No puede salir nada bueno, ¿verdad? Cuando muchos se juntan, no puede salir nada bueno. Y ahí el pecado se volvió a consumar. Ellos dijeron, vamos a construir una torre, que lleguemos hasta el cielo, hagámonos un nombre en la tierra.
Ellos querían ponerse en el lugar de Dios. Ellos querían tomar el control y dejar a Dios a un lado. No nos hace falta, nosotros vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo y nos haremos un nombre. Pero Dios también trajo juicio. Confundió las lenguas, Babel. Confundió las lenguas para que dejasen de construir aquella torre y fueron dispersados por toda la tierra. Y la otra historia de Sodoma y Gomorra cuenta la Escritura que es la historia de unas ciudades que estaban llenas de pecado, donde el pecado que brillaba más en su esplendidez era, ¿han escuchado la palabra sodomizar? ¿Saben lo que significa eso, no? Viene de la ciudad de Sodoma. Tener relaciones hombres con hombres. Eso es lo que más había allí. Si ustedes leen esos pasajes, cuenta la palabra que llegaron unos ángeles a la casa de Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando lo vieron los ciudadanos de aquella ciudad, fueron a buscarlos. ¿Y saben qué querían hacerles? Los querían violar. Sácalos, que queremos conocerlos. Y Lot les dijo, no, por favor, no les hagáis tal vileza. Querían violarlos, literalmente. Entonces vemos con estas primeras historias que nos van a aderezar hoy la realidad de la naturaleza del hombre. El hombre es pecador por naturaleza. ¿Y eso desde cuándo? Desde el huerto de Edén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 3. Bueno, 2 en primer lugar. Génesis 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dice la Biblia que somos el hombre? ¿Polvo? Polvo, ¿no? Y realmente somos polvo. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios no cogió materia de honra, material precioso. ¿No nos puede haber hecho Dios de plata o de oro? Y soplar aliento de vida a nosotros y seríamos preciosos, ¿no? Pero dice que cogió el polvo. Cogió el polvo de la tierra. Ni siquiera cogió madera. Seríamos como Pinocho. Dios cogió barro, polvo, un trozo de barro, le dio forma, pero sopló en ese trozo de barro aliento de vida, espíritu de Dios. Y dice que el hombre fue un ser viviente. Versículo 27 del capítulo 1 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Versículo 7, capítulo 2. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. A ver qué me aclara yo aquí. Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a la imagen de Dios. Génesis capítulo 2 dice que Dios creó al hombre del barro. Entonces Dios también es barro. Porque dice que Dios creó al hombre a su imagen. No, ¿verdad? No. La imagen de Dios, como decíamos ayer, es el espíritu de Dios. Dios es espíritu. Por eso Dios en un trozo de barro puso su espíritu de vida. Cuando dijo, capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden a Adán. Recuerden, Adán, ahí va no, Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3 nos enseña lo que ocurrió. Eva está paseando sola por allí por el huerto, dándose un paseo por los naranjos, por los limoneros, no sabemos muy bien por dónde. Aparece la serpiente. ¿Qué tal? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de este árbol. Y Eva dice, no podemos comer ni lo podemos tocar. ¿Qué dice la serpiente? Sí podéis comer. Versículo 5, capítulo 3, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No era un árbol feo, era un árbol bonito y su fruto era bonito. No era una manzana, lo siento, eso es una leyenda urbana, no es una manzana. Era un fruto, no dice qué fruto.
Pero lo que sí dice es que la proposición de Satanás a la mujer que es, serás como Dios. ¿Y a quién creyó la mujer? Dios les dijo, morirás, ciertamente morirás. ¿La serpiente? No, no morirás. Serás como Dios. ¿Qué hizo Eva? Comió. ¿A quién creyó? A la serpiente. No creyó a Dios, ¿no? Dios le dice, vas a morir. La serpiente, no, serás como Dios. Es una diferencia, ¿no? Podría haber dicho a la serpiente, te va a poner un poco enferma. No, serás como Dios. El desobedecer la palabra de Dios les llevó al fracaso como hijos de Dios, al fracaso como criaturas amadas por Dios. ¿Fueron abiertos sus ojos? Sí. Capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán vio por primera vez a Eva, la miró con ojos de amor, porque era igualita a él, y dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Cuando comieron del fruto, Adán vio a Eva como un cacho de carne. ¿Entiendes la diferencia? Las que tienen marido. ¿Cómo te gusta que te mire tu marido? ¿Con ojos de amor y ternura? ¿O con ojos como los lobos en los dibujos animados que se les salen y que te haga así? ¿Entienden la diferencia? Cuando tu marido se acerca a ti, te toca la cara, te dice que te ama con ojos tiernos, qué bonito, ¿no? Pero cuando se acerca a ti y te dice, hola cariño, así, ¿te imaginas? ¿Qué tiene en su pensamiento? ¿Qué tiene? Ustedes saben lo que dice en el pensamiento, ¿no? ¿Qué quieres? Ya te voy diciendo que me duele la cabeza. Así. Sí. Sabes que sus intenciones no son buenas. Bueno, Adán aquí empezó a mirar a Eva con esos ojos. No con los ojos primeros. Esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. No, la vio como diciendo, ¿no te había visto nunca de esa manera? Por eso ella tuvo vergüenza y se tapó. Pero es que Eva también lo miraba. Y él también se tuvo que tapar. Sintieron vergüenza. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan de su primer pecado cuando les pillaron? ¿Su primera mentira? ¿Su primer robo? ¿No se acuerdan? ¿O de alguno? ¿Qué sintieron? ¿Vergüenza? Eso causa el pecado en nuestras vidas. Por eso nosotros cuando cometemos los primeros pecados sentimos vergüenza. Yo me acuerdo una vez, de las primeras veces que intenté robar algo. Y me pillaron. Un primo mío me pilló intentándole robar un caballo, así de grande, y yo me lo había metido en unos pantalones, imagínate, ¿no? Tonto hasta para robar. Y ya no volví a jugar a la casa de mi primo. Me dio vergüenza, porque me dijo, ¿qué te llevas a mi caballo? Y yo, no, ¿qué caballo? O cuando te pillan una mentira, ¿no? O cuando haces algo, o te pillan en una infidelidad, ¿no? Sientes vergüenza. Eso sintieron a Adán y Eva, vergüenza. Y eso es lo que sentimos nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que conforme vamos cumpliendo años, esa vergüenza se va cauterizando. Y tú ya mientes sin pestañear. Tú ya robas sin inmutarte. Cometes adulterio y ni te despeinas. Y cosas así semejantes. Porque te vas cauterizando, tu corazón se va cauterizando y dejas de sentir lo que antes sentía. Ya no sientes vergüenza, ya piensas, bueno, todo el mundo lo hace. Ese es el corazón del hombre. ¿Por qué cuento yo esta historia? Porque esto ocurrió de verdad. Podemos decir que es una historia basada en hechos reales. Esto no es una fábula. El hombre fue realmente hecho del polvo de la tierra. ¿Ustedes han visto un cadáver? Si un cadáver tú lo dejas a la intemperie, cuando pasen pocos meses, poco tiempo, ¿se quedará? ¿Qué quedará? No enterrado, sino fuera, al aire, para que se consuma antes, porque el aire, la lluvia, el sol haga su trabajo y un cuerpo en pocos meses, o incluso, sí, en pocos meses, puede quedar polvo. Porque nosotros somos un 75% agua. El resto, carbono, calcio, magnesio, potasio, nitrógeno, así. ¿De dónde se sacan esos materiales? Todo de la tierra. La palabra dice que nosotros somos del polvo de la tierra.
Y cuando nosotros morimos y pasan muchos años ya no queda nada de nosotros, solo polvo. Es una verdad. La única diferencia, como aprendíamos ayer, Eclesiastés 3:11, es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Somos eternos, nuestra alma es eterna, por eso hay que cuidarla y prepararla para el viaje que dura toda la eternidad. ¿Dónde estaba el huerto de Edén? ¿Ustedes lo saben? Sí, hay mucha gente que ha estado buscando muchas cosas, ¿no? Como el Arca de la Alianza, ha estado buscando lugares míticos, ¿no? Si ustedes quieren buscar el huerto de Edén, yo les doy la dirección. ¿Quieren que les dé la dirección? Aparece en Génesis capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice que salía del Edén un río para regar el huerto. De allí se repartían 4 brazos. El nombre de uno de esos ríos era Pisón. Versículo 13. El nombre del segundo río era Gión. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va a oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Hidekel es el río Tigris. Y luego aparece el Éufrates. Esos 2 ríos todavía están fluyendo hoy en lo que conocemos la zona geográfica Irán, Irak. Entonces, si tú quieres buscar el huerto de Edén, tienes que irte allí, porque el huerto de Edén estaba allí. El problema es que allí solo queda ya, polvo, ¿no? Mucha arena y mucho petróleo. Porque, ¿de dónde viene todo ese petróleo que hay debajo de esas tierras? Pues de todo el huerto de Edén que fue sepultado, como dice la palabra, en lo profundo de la tierra, con el diluvio. Nosotros debemos entender que las historias que aparecen en la Biblia son todas verdad, son reales. Hechos capítulo 17, versículo 24. ¿Alcanzan a leer? ¿Sí? Los que alcancen a leer, que lean conmigo, por favor. Hechos 17, 24 a 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren qué hermosos estos versículos. Salud. Dice que Dios es el que da todas las cosas. Da la vida, da el aliento, igual que Dios quita la vida, quita el aliento. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Miren, nosotros podemos ser blancos o caucásicos, pueden ser mulatos, pueden ser de raza negra, pueden ser amarillos, asiáticos, así, ¿no? Pero todos nosotros tenemos la misma sangre. Si fuese verdad eso de la evolución, que venimos del mono, nos podrían poner una transfusión sangre de mono, ¿no? ¿No? Pero no nos pueden poner sangre de mono. Dios ha hecho a los hombres todos de una misma sangre. Por eso somos diferentes a las demás criaturas. Ustedes miren la tierra, miren los animales, miren todas las criaturas que hay. ¿Nos parecemos en algo? Algunos quieren sacarnos parecido a los monos, ¿no? Cuando hacen señas así o cuando hacen cositas, ¿no? No, realmente no tenemos nada que ver. Somos una criatura especial que Dios creó para su gloria. Por eso somos los últimos de la creación. Si leen Génesis capítulo 1, como Dios creó en primer lugar los cielos, la tierra, después los planetas, el sol, la luna, después creó los peces en el mar, después surgió la tierra, creó las plantas, los árboles, las aves del cielo, después las bestias de la tierra, y el último día nos dejó a los hombres. Dios creó antes a las cucarachas que a nosotros. Dios creó antes al mosquito que a nosotros. ¿Por qué nos creó los últimos? Porque la tierra era un regalo para nosotros. Es como cuando tú vas a tener un bebé. Preparas la habitación, la pintas de color, compras la cuna, la bañera, la ropita. Tienes ya la puerta con su nombre. Pero él todavía sigue en la barriga, ¿no? Cuando él nace, ¿qué se encuentra? Todo preparado. De esa manera Dios nos creó. Cuando creó al hombre, ya estaba todo preparado. Lo que pasa es que el hombre metió la pata, ¿no? Es importante aquí, cuando dice, les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha establecido un límite, un tiempo para toda la historia de la humanidad. Y Él ha dado franjas de tiempo. Eso aprenderemos mañana. Estamos viviendo en los últimos tiempos.
No lo digo yo, lo dice la Biblia, es la palabra de Dios. Y dice que nos ha puesto límites de nuestra habitación. Miren, por mucho que se afane la NASA, jamás van a encontrar un planeta donde podamos vivir. No hay. ¿Saben por qué el universo es tan vasto, tan grande, tan inmenso? ¿Ustedes han pensado alguna vez en eso? Que el universo es enorme, que nosotros vivimos en un sistema solar con una estrella que es el Sol, que nuestro sistema solar simplemente es un sistema más dentro de nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, donde hay miles de millones de estrellas como nuestro Sol. Por consiguiente tiene que haber billones de billones de billones de planetas, ¿no? Pero es que luego hay billones de galaxias, ¿entienden? ¿Y para qué tanto terreno? Para que entendamos que Dios es grande, que Dios es inmenso. Dios no podía crear un universo pequeño, porque sería un Dios pequeño. Dios creó un universo enorme, porque Él es enorme. Y a nosotros nos ha dejado en una pequeña canica azul. Esa es nuestra habitación, los límites de nuestra habitación, y nos ha ordenado los tiempos, para que entendamos que Él reina, y que es en esta habitación, y es en este tiempo, en esta tierra, en nuestra época, hay que buscar a Dios. Buscadle en tanto que está cercano. La Biblia nos da muchas evidencias de la existencia de Dios y de la veracidad de la Biblia. ¿Qué dice en Génesis? Capítulo 2, dice que como el hombre estaba solo y no tenía cómo procrear, ¿no? Porque el hombre y la mujer tienen que ser hombre y mujer para procrear, ¿no? ¿Sí? ¿Están conmigo o ya los he perdido? No, están conmigo. El plan de Dios era llenar la tierra. Por eso había animales y había parejas de animales, ¿no? La leona con el león, el tigre con la tigresa, el caballo con la yegua, así, ¿no? Pero dice que no se ayuda para Adán. Versículo 20, capítulo 2. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. ¿Y qué salió de la costilla? Eva. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Buena pregunta, ¿eh? ¿El huevo o la gallina? La gallina. ¿Y de qué huevo salió esa gallina? Dios creó la gallina y después la gallina puso el huevo. ¿Qué fue antes, el hombre o la mujer? Pero ¿quién parió a Adán? Antes, para que haya un hombre tiene que haber una mujer que lo para, ¿no? Bueno, no. La Biblia dice que creó primero al hombre. Fácil sería decir, primero fue la mujer y la mujer ya dio a luz un hombre. No, Dios creó a un hombre y de ese hombre sacó una mujer. ¿Y qué pensarían si yo les digo que la ciencia hoy reafirma esto? Que yo si tengo una mujer, yo no puedo sacar un hombre. Pero si tengo un hombre, yo sí puedo sacar una mujer. Ustedes han oído hablar de la genética, ¿no? ¿La genética? ¿Han oído hablar de la genética? ¿Sí? ¿Y del ADN? Sí. Cada célula de nuestro cuerpo, cada célula, miles de billones de células, tiene lo que llaman código genético, el ADN. Es decir, la información, toda nuestra información, nuestro color de piel, nuestro color de pelo, tiene ahí todas nuestras características, eso va metido en el ADN. 46 pares de cromosomas, esto lo enseñan en cuarto de la ESO. En todo el ADN hay 46 pares de cromosomas, de tal manera que el espermatozoide tiene 23 pares y el óvulo tiene 23 pares. Cuando se juntan, por eso nosotros todos somos 50% de mamá y 50% de papá, porque son 23 y 23 y hacen 46 pares, que tenemos un bebé. El problema es que luego esos genes, hay unos que son recesivos y otros son dominantes, es decir, unos tienen más fuerza que unos que otros. De tal manera, por ejemplo, que los ojos marrones tienen el gen dominante
Por eso si tienes un papá con ojos verdes o azules y la mamá con ojos marrones, lo más probable es que tus hijos salgan con ojos marrones, porque el color marrón es dominante, así, igual que el color de piel. Hay genes que tienen más fuerza que otros. Pero ¿por qué les explico esto? Saben que el sexo se diferencia también por el gen. De tal manera que el hombre es XY. Los genes del hombre, masculino, macho, XY. El gen de la mujer, el sexual, es XX. Por ejemplo, si yo quiero sacar de una mujer a un hombre, genéticamente, yo soy un experto en genética, digo, de un hombre voy a sacar una mujer. ¿No? O sea, de una mujer voy a sacar un hombre, perdón. Y me pongo ahí con los genes, con el ADN. ¿Podría? No podría sacar un hombre porque yo necesito el cromosoma Y. Y la mujer no lo tiene. La mujer solo tiene 2 cromosomas sexuales que son XX. Pero, por ejemplo, del hombre, yo sí puedo sacar una mujer. Simplemente cojo el cromosoma X del hombre y lo duplico. Y ya tienes a la mujer. Eso es lo que hacen en los laboratorios de genética. Jugar con los cromosomas. Esto lo recuerdo, en cuarto de la ESO lo aprenderán. Yo no lo sé explicar bien, yo hace mucho tiempo que lo aprendí. Lo que quiero decirles es que la Biblia nos dice que Dios sacó del hombre una mujer, no que de la mujer sacó un hombre, porque para enseñarnos después, hoy que tenemos la genética, que la Biblia es verdad, que tiene razón. Hay un montón de evidencias, hoy no tengo tiempo. Pero, por ejemplo, también la Biblia nos dice que, por ejemplo, Levítico 17:11 dice que la vida de la sangre está en la carne. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que la vida, nuestra vida, está en la sangre. Antes no se sabía esto, pero ahora que hay, microscopios, podemos ver que en la sangre ¿qué hay? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, hay plaquetas, vitaminas, proteínas, el oxígeno, Toda la vida del ser humano ¿va ¿dónde? En la sangre. Y es curioso que esta palabra, vida, nepesh en el hebreo, puede significar alma, ser o vida. Y de ahí los testigos de Jehová han hecho una confusión, porque ellos creen, siguiendo ese Levítico 17:11, que el alma del hombre está en la sangre. Por eso ellos, cuando se tienen que hacer una transfusión, no quieren, aunque mueran. Porque ellos piensan que el alma va en la sangre, pero no. En la sangre va la vida, van los nutrientes, va la proteína, la vitamina, sí, la vida. Pero el alma no está en la sangre. El alma está, ¿dónde está? No lo sabemos. En el corazón, no, el corazón bombea la sangre. El alma está dentro de nosotros, ese espíritu, forma parte de lo espiritual. Aquí la Escritura después dice que Génesis capítulo 5, versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. ¿Qué significa esto? Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Conforme a su imagen cuál? Muerto espiritualmente. Cada hijo que Adán tuvo, muerto espiritualmente. Cada nieto venía a este mundo muerto espiritualmente. Muerto, de tal manera que tenían que nacer de nuevo. Antiguo Testamento tenían que creer en Dios. Nuevo Testamento tenemos que creer en Jesucristo. De esa manera tú podrás nacer de nuevo. En este lugar se encontraba el huerto de Edén. No es una historia inventada. Río Tigris y río Éufrates le llaman Mesopotamia, significa la tierra entre los ríos. Curiosamente, hoy en día, en los libros de historia de la humanidad, enseñan que las primeras civilizaciones surgieron entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que se conoce como Mesopotamia. Esto lo pueden encontrar en cualquier lugar. Esa es la zona. Ahora no hay nada más que petróleo. Ezequiel 31:16 dice que del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Tú puedes ir a buscar el huerto, no lo vas a encontrar. Está en lo profundo de la tierra. Por eso hay tanto petróleo en esa tierra, en esa zona. Las mayores reservas de petróleo se encuentran allí. Oriente Medio, 63% de las reservas de petróleo.
¿Qué les parece? Es verdad, es verdad. Tienen que creer eso. ¿Por qué Dios no lo cuenta en la Biblia? Oye, pero si la Biblia no es un libro religioso. Sí, Dios no quiere que creamos con una fe ciega. Dios nos da pruebas, evidencias de que Él es Dios y nos cuenta todo lo que ha pasado. Génesis capítulo 6, vamos a buscar. Génesis 6, por favor, buscamos en la Biblia. Génesis 6. Os voy a leer versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 11, versículo 13, hay una palabra violencia. Si ustedes van al hebreo, ¿saben cómo es esa palabra violencia? Hamás. ¿Les suena? Un grupo palestino que entró y mató a miles de personas en Israel y que son el partido político, digamos, de Palestina. Hamás. Hamás significa violento, afrenta. Eso significa Hamás en el hebreo, esa letra, esa palabra. El corazón de los hombres de continuo solamente el mal. Dios no puede quedarse de brazos cruzados, Dios juzgará. ¿Cómo? Con un diluvio. O sea, conocemos también esa historia, pero no es un mito, no es una leyenda, ocurrió verdaderamente. Después que se llenó la tierra. Volved, ¿Hay evidencias de este diluvio? Sí. ¿Saben qué es esto? Es el cañón del Colorado. Evidencia geográfica del diluvio. La tierra está formada por estratos. Por ejemplo, eso es la ciudad encantada de Cuenca. También son evidencias del diluvio. Eso es el desierto de sal de Uyuni, en Bolivia, a 3.600 metros de altura. Un desierto de sal. Ya saben dónde sale la sal, ¿no? ¿De dónde sale la sal? De la tienda. Del mar. Eso fue suelo marino. Fósiles poliestratos, árboles fósiles verticales son la evidencia de la catástrofe. Hay algunos que piensan que los fósiles es que se muere un bicho, se muere un animal y pasan millones de años y ese animal pues como que se convierte en animal de piedra. No, para hacer un fósil necesitamos varias cosas. En primer lugar, sí, un animal muerto. En segundo lugar, mucha presión sobre ese animal muerto. ¿Para qué? Pues para que no pase lo que pasa cuando nos morimos, ¿no? Que nos podrimos y desaparecemos. Pero si tú lo cierras a presión, a mucha presión, no hay oxígeno. El oxígeno es lo que hace que nosotros nos marchitemos. Vas a conseguir hacer un fósil y necesitas mucha presión y tiempo. Aquí nos enseña cómo estos fósiles de árboles no pueden hacerse un árbol, puede hacerse un fósil así. El árbol muere y pasan miles de millones de años y el árbol sigue haciéndose fósil. No, tuvo que haber una presión muy grande sobre ese árbol para que fuese hecho fósil. Eso es lo que ocurrió en el diluvio. Hay fósiles de libélulas de 70 centímetros de grandes. ¿Te imaginas la libélula? Fósiles de peces. Hay evidencias en civilizaciones. Por ejemplo, en el Museo Británico hay una tabla cuneiforme, le llaman la tabla del diluvio. Es la tabla de Gilgamesh, donde relata cómo los dioses cómo Dios castigó la tierra con un diluvio. También en la cultura maya habla de un diluvio universal, un diluvio que destruyó la tierra. En los sumerios también hablan de un diluvio. Muchas culturas.
Voy a ponerles un vídeo para que se entretengan un poquito, ¿vale? Que les vea un poquito así como de aquella manera, ¿vale? Donde ahora vemos vastos desiertos, cordilleras y continentes helados, hubo una vez, antes del diluvio, tierra fértil y vastos bosques como nunca hemos visto. Encontramos grandes cantidades de petróleo en los desiertos del Medio Oriente, vestigios de sus antiguos paisajes verdes. Los científicos encontraron en los testigos perforados en la Antártica que el continente antes era un bosque tropical cubierto de palmeras. Los vastos bosques enterrados en la Tierra durante el diluvio y que después se han transformado en carbón y petróleo forman los extensos yacimientos que vemos hoy en día. Estas son solo algunas de las muchas evidencias que testifican el amor de Dios por el hombre, mediante la creación de un planeta verde y exuberante, y que fue destruido por una catástrofe mundial ocasionada por el agua, tal y como la Biblia lo registra. El diluvio es un evento que concuerda con lo que vemos en geología en términos de una creación de Dios en solo 6 días hace unos pocos miles de años, tal y como la Biblia lo describe. Hay tantas evidencias que no es posible investigarlas todas en tan poco tiempo, pero mirando a gran escala todo el panorama, vemos que la Tierra nos habla por sí misma. Hemos visto cómo no hay erosión entre los diferentes niveles de estratos horizontales del Gran Cañón, lo cual nos dice que estas capas se depositaron rápidamente y no a lo largo de millones de años. Hemos visto que la magnitud de esta catástrofe tuvo que ser al menos tan grande como el tamaño de algunos de estos estratos que formó, y que incluso se extiende a otros continentes, lo que confirma su impacto mundial. Hemos analizado cómo no hay rastro de erosión en estas capas sedimentarias durante los supuestos cientos de millones, o incluso miles de millones de años, mostrando que esto no concuerda con el modelo evolutivo. Comprobamos que en el primer estrato sedimentario se encuentran animales fósiles completamente formados, y no en etapas evolutivas progresivas. Hemos visto cómo la existencia de fósiles en estas capas son la evidencia de que fueron rápidamente enterrados, ya que algunos fósiles de peces se encuentran con comida en su boca y en posición de nado. Encontramos que los grandes cementerios fósiles son una sólida prueba de que miles de animales muertos, peces, mamíferos e incluso aves, fueron arrastrados juntos y depositados en depresiones donde quedaron cubiertos y fosilizados. Hemos visto cómo los depósitos enormes de carbón y petróleo que ahora encontramos solo pudieron formarse por la compactación de la vegetación existente de una tierra verde y exuberante que fue destruida y enterrada. Vimos cómo el estrato de Creta del Cretácico, formado por el diluvio, cubre todos los continentes tal y como cabría esperar en una catástrofe mundial. Cuando miramos estas pruebas en perspectiva, ¿qué vemos? La propia Tierra nos dice que una vez fue diezmada por una catástrofe mundial provocada por el agua. Te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Gracias. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Sí? Por eso me gusta ponerles trozos de documental. Estos documentales están al alcance de todo el mundo, son de YouTube. Lo que pasa es que algunos prefieren TikTok o prefieren otras cosas más entretenidas. Pero cuidado en Internet, porque también hay mucha desinformación. Hay información y hay desinformación. Hay que tener claro que la palabra de Dios es vida y es verdad. Por eso debemos acudir a ella para sacar las respuestas correctas, ¿vale? Génesis 8:4 dice que reposó el arca. Esta historia no termina. El arca se van a salvar Noé y su familia. Y dice que el arca reposó en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y también esos montes existen hoy en día, entre la frontera de Turquía con Armenia. Ahí están los montes Ararat.
hay quienes los llaman los montes del barco o del arca. Entonces, todos estos son evidencias. Hoy no quiero gastar mucho tiempo, que ya lo he hecho, en todo esto, porque miren, tengo material como para estar aquí 25 horas explicándoles evidencias arqueológicas, geográficas, antropológicas, de tal manera que no habría excusa, como dice Dios en su palabra. No hay excusa para creer que la mano de Dios está detrás de todo, y no hay excusa para no creer que la Biblia es verdad. Otra cosa es que tú prefieras creerte tus propias mentiras, o que tú quieras seguir viviendo como tú estás viviendo hasta ahora. Pero recuerda, Dios pasará factura. Y yo ahora quiero que nos centremos en esta última parte de la palabra, que nos queda poco tiempo. Es en la historia que continuaría después de esas 4 historias, ¿no? Adán y Eva en el huerto de Edén, el diluvio en la época de Noé, después la torre de Babel, lo hemos visto hoy, lo veremos otro día si Dios quiere, y Sodoma y Gomorra, esas 4 historias. Capítulo 12 de Génesis comenzaría otra historia. Vamos a ese pasaje, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Se titula Dios llama a Abraham. Comenzaría la historia de Abraham, el patriarca, ¿no?, del pueblo de Israel. Os leo versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios está proponiendo varias cosas, o le está haciendo, digamos, este pacto, ¿no?, con Abraham. Le está diciendo, en primer lugar, tienes que salir de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Tienes que salir de tu área de confort, y yo te llevaré a otra tierra, mejor, porque es la que Dios ha preparado. Dice que allí, ¿qué hará? Allí haré de ti una nación grande. Recuerden, Abraham era anciano y su mujer estéril. Abraham, un viejo. Su mujer, estéril. Pero Dios les dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios les dará una familia, una nación. Dios, la tierra en primer lugar, después la nación y después bendición para todas las familias de la tierra. Hay que tomarse en serio la palabra de Dios. Dios dice que Él bendecirá a los que le bendijeren y maldecirá a los que le maldijeren. Yo me acuerdo aquí hace algunos años estábamos haciendo un seminario y poníamos a Hugo Chávez, ¿no? Y decía, maldito Israel, yo te maldigo desde el fondo de mi entraña, no sé qué, así decía, ¿no?, Hugo Chávez. Poco tiempo después él murió de un cáncer, de un cáncer creo que era de intestinos, no sé, pero él murió. Algunos decían, ves, es que maldijo a Israel, y ahora en este último tiempo, cuando Dios va a dar su bendición nuevamente a Israel, él está maldiciendo. ¿Ustedes saben por qué los Estados Unidos no están en contra de Israel? La superpotencia mundial, Estados Unidos, está a favor de Israel. ¿Saben por qué? Estados Unidos se formó con la base en la Biblia. De hecho, todos los presidentes de los Estados Unidos, aquí en España los presidentes ponen su mano derecha en la Constitución. En Estados Unidos ponen su mano derecha en la Biblia. Estados Unidos está formado de las raíces cristianas, de todos aquellos cristianos verdaderos, aquellos que fueron viajando desde Europa, echados o huidos por la Inquisición española y por la persecución de la Iglesia Católica. Por eso ese país creció con la Biblia en todos los hogares, o en la mayoría de hogares, aunque hoy en día, pues sabemos cómo está, ¿no? El pueblo de Israel, vamos a aprender acerca de eso, porque es importante para entender bien la historia y para entender el plan de salvación. Aquí Isaías 41, lo tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 41, versículo 21 al 24. Dios está hablando con los dioses, con otros dioses inventados de los hombres. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas. Dios está diciendo a los otros dioses, mostrarme vuestras credenciales. Dice el rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir, digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, es decir, lo que ocurrirá después, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses.
o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos, y aquí vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación el que os escogió. Dios está hablando a los dioses de forma retórica, ¿no? Los dioses no existen, ¿no? Pero esos dioses con los que se había contaminado Israel, Moloch, Baal, Milcom, Dios le está diciendo, presentadme vuestras pruebas, haced algo, decidme qué va a ocurrir, o decidme qué ha ocurrido antes, o mejor, haced bien o haced mal. Castigar o bendecir. Pero los dioses no pueden hacer nada de eso. En cambio, Dios sí puede hacerlo. Nos ha enseñado en la historia antigua que Él ha castigado siempre el pecado. Pecado, juicio, pecado, juicio, pecado, juicio. Sin embargo, cuando hay obediencia, ¿qué hace? Bendición. Obedeces, bendición. Obedeces, bendición. Por ejemplo, Deuteronomio 28. Hay bendiciones siempre, si hay obediencia. ¿Pero qué hay? Hay castigo si hay desobediencia. Dios escoge un pueblo muy pequeño. Israel. Un hombre, Abraham. Viejo, con una mujer estéril. Para que el poder de Dios se manifieste en ellos. De ahí surgiría una nación. ¿Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel? ¿Conocen la historia? Se la voy a ver cómo hago esto yo. Se la voy a explicar brevemente, como buenamente pueda. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, ¿no? Aunque primero ellos tuvieron otro hijo con la sierva de Sara. Sara era la esposa de Abraham. Y como tenían prisa y no venía ese niño prometido por Dios, que dijo Sara, mira, me voy a morir y no vamos a tener heredero. Llégate a mi esclava y por lo menos será hijo tuyo, aunque yo no pueda. Entonces tuvieron ese hijo llamado Ismael, de donde vinieron después donde vienen los árabes, ¿no? Los musulmanes, de Ismael. Por eso Dios dijo que los ismaelitas y los hijos de Isaac, los hijos de Ismael y los hijos de Isaac serían siempre enemigos, siempre estarían confrontados. Tuvieron a Isaac, ¿verdad? Isaac luego tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro Jacob. Dios que llamó a Jacob, dice que Jacob amó y a Esaú como que lo apartó, lo aborreció. A Jacob le cambió el nombre Dios por el nombre de Israel, que significa el que pelea con Dios. Y de Israel, Jacob, tuvo 12 hijos, ¿sí? Que son los patriarcas, desde Rubén, Dan, Neftalí, José, Judá, Benjamín, así, tal. Y luego José, como fue vendido por sus hermanos, cuando aprendemos esa historia, esas historias que nos cuenta Génesis, capítulo 37, dice que fue vendido y fue llevado a Egipto, donde él prosperó y fue puesto por gobernador de Egipto. Hubo hambre en la tierra de Canaán, donde estaban sus hermanos y su padre, y él los hizo traer para que habitasen en aquella tierra seguros y sin hambre, porque él era el gobernador y no les faltaría nada. Y ya cuando estaban allí, vivieron en Egipto 400 años y crecieron como una nación dentro de otra nación, dice Deuteronomio. Creció una nación dentro de una nación. Durante 400 años ellos eran los esclavos, los que construían el ladrillo de los egipcios. Pero Dios llamaría a Moisés para sacar a ese pueblo de allí. Recuerden, Moisés era un pequeño hebreo que en lugar de ser asesinado por sus padres, porque esa era la orden del faraón, que cuando nació ese niño tenía que ser... Pero salvaron a Moisés, lo pusieron, esa historia que conocen, que lo pusieron en un cesto, lo metieron en el río Nilo, y lo cogió la hija de Faraón y lo cuidó como su propio hijo durante 40 años. Y creció en el palacio como príncipe del Faraón, como príncipe heredero. Pero después él mató a un egipcio y tuvo que huir. Y vivió durante 40 años en el desierto como pastor. Después Dios lo llamó. Qué curioso, Dios lo llama con 80 años, no con 40, con 80. Para que veamos que hay que trabajar con la fuerza de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Y ya Dios lo envía a Moisés y Moisés usa una vara, ¿no?, para traer plagas a Egipto. Esas 10 plagas famosas, que empieza con el río que se convierte en sangre, ¿verdad? Luego salen las ranas, luego las moscas, los mosquitos, las úlceras, los días de tiniebla, así, ¿no? Hasta 10. La última plaga, la muerte de los primogénitos. El faraón ya dice, salid aquí, los deja salir, y todos ellos salen de aquel lugar, con las riquezas de aquel lugar. Después el faraón se arrepiente, va detrás de ellos. Se encuentran acorralados y no encuentran salida, pero Dios les va a salvar. Moisés levanta la vara, el mar rojo se divide, ellos pueden atravesar
el mar Rojo seco. Después de que pasan todos ellos, las aguas volvieron a su lugar y destruyeron el ejército del faraón. Esto brevemente, ¿se han enterado? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, si quieren conocer mejor la historia de Israel, lean la Biblia. La cuestión es que Dios escoge a este pueblo por un motivo fundamental, para que sean sus testigos, para que sean el ejemplo. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios escoge a ese pueblo para que sean sus testigos. ¿Qué hace un testigo? Pregunto yo. Testificar. Un testigo tiene la labor de decir, esto es verdad, esto es así, esto ocurrió. Eso es un testigo, ¿no? En un juicio. ¿Usted lo vio? Sí. ¿Qué pasó? Esto. Israel iba a ser el testigo de Dios. Ellos han visto las pruebas, las señales, los milagros, los prodigios. Ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos reciben las normas, la ley. ¿Y qué deben hacer? Vivir como testigos. ¿Ahora hay testigos de Jehová? Cuando vienen, yo soy testigo de Jehová. Bueno, ¿tú has visto a Dios? ¿Tú has estado en el desierto? ¿Te alimentó con el maná? ¿Tú viste salir agua de la roca? ¿Tú comiste de las codornices? ¿Tú has visto la nube de fuego y la columna de humo? ¿No? ¿Tú pasaste por el mar Rojo? Vosotros, Israel, mis testigos, dice Jehová, no otros. No puede decir cualquiera, yo soy testigo de Jehová, no. Nosotros lo que somos testigos de Cristo. Porque entre otras cosas hemos visto el cambio que ha hecho Él en nuestras vidas. Porque por nosotros mismos no podríamos cambiar nada, ¿no? Pero aquí Israel es el pueblo escogido de Dios para que sean testigos, para que sean ejemplo, modelo de esta manera cuando salieron de Egipto, así. Miren qué curioso, hay un lugar que se encuentra entre el Mar Rojo y Arabia, llamado la playa de Nuweiba. Es un lugar especial porque dicen que es una playa inmensa donde caben alrededor de 2 millones de personas, justo el número de personas que salieron de Egipto. En esos lugares hay 2 columnas que las puso Salomón para recordar por el lugar por el que cruzaron el Mar Rojo. Cuando los buzos se sumergen ahí, encuentran ruedas de carros de la época de los faraones. Y usando los satélites y la topografía, han descubierto que allí hay una especie de puente, digamos, submarino. A los lados hay como abismo, ¿no? Como 1.000 metros, 2.000 metros de profundidad a ambos lados. Pero en medio, justo en ese lugar que se llama la playa de Nuweiba, no hay muchos metros de profundidad del agua. Por eso, Moisés, ¿por qué conocería ese lugar? ¿Por qué los llevó por allí Moisés? Es que 40 años de experiencia como pastor por los cerros, por aquellos lugares escabrosos, tendría que tener beneficio, ¿no? 40 años. Miren Deuteronomio capítulo 4, versículo 34. Qué importante es este versículo. Lean conmigo, por favor. Deuteronomio 4, versículo 34-35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y con mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y que no hay otro fuera de Él. Ustedes que conocen la historia, o han visto películas, ¿no? Como la película de los 10 mandamientos, ya es muy antigua, ¿no? Es más antigua que el montar en bici. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿a dónde los llevó? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿a dónde los llevó? Al monte Sinaí. Allí se apareció Dios, en lo alto del monte. Hizo llamar a Moisés y le dio los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Conocen los 10 mandamientos? El primer mandamiento. Éxodo capítulo, vamos a buscar. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20.
Primer mandamiento. Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está en el primer mandamiento y el segundo. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. ¿Han escuchado? Cuando Dios da los 10 mandamientos, están en los siguientes versículos, ¿no? Capítulo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es el reposo, ¿no? Eso es, acuérdate del día de reposo. O como dice cuando éramos niños, santificarás las fiestas. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. Estoy diciendo versículos, no mandamientos, ¿vale? 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17, versículo 17, no codiciarás la casa, no codiciarás la mujer, no codiciarás a su siervo, etcétera, etcétera. No codiciarás. Aquí están los 10 mandamientos. Dios les da las normas, Dios les da la pauta. Y Dios les hace una pregunta. ¿Me vais a obedecer o vais a desobedecer? Dios siempre da opción, escoger. Obediencia o desobediencia. Ustedes a sus hijos les dan a escoger, ¿no? O estudias, o estudias. O estudias, o si no estudias, ¿qué te va a pasar? El otro día vi algo que me gustó, ¿no? Un vídeo, ¿no? Que decía, estaba un niño con la tablet y llegó el papá y le dijo, ¿qué es esto? Espera, por aquí, así. Estaba el niño, ¿no? Así viendo, dice, dice el padre, ¿qué es esto? Dice, un boli. Ah, vale. ¿Qué es esto? Un ladrillo. Dice, papá, ¿qué pesa más? ¿El boli o el ladrillo? Dice, el ladrillo. Dice, ¿tú con qué quieres trabajar cuando seas mayor? ¿Con boli o con ladrillo? Con boli. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice, cerrar la tablet y ponerme a estudiar. ¿Sí, no? Sabemos a que sí, eso es bueno, saber la teoría es bueno. Bueno, Dios hace, escoge. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres, bendición o quieres maldición? ¿Tú qué quieres, que me porte bien contigo o quieres que te castigue? Hombre, a todos que decimos bendición, ¿no? ¿Quieren bendición? Esto siempre, ¿no? Los cristianos siempre dicen bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, bendición, bendición, bendición. Pero ¿y la obediencia? ¿Quieren bendición? Pero ¿y la otra parte? Dios te va a dar bendición, pero si tú obedeces. ¿Tú piensas que Dios te va a decir si tú vives en fornicación, o si tú vives en borrachera, o si tú vives de cualquier manera, en engaño, en hurto, si tú vives, tu vida cristiana ha hecho un desastre y luego esperas que Dios te bendiga? No, ese no es el Dios de la Biblia. Dios bendice ¿a quiénes? A los que obedecen. Sin embargo, a los que desobedecen la palabra de Dios, ¿Dios qué hace? Dios castiga. Dios dice en su palabra, yo castigo y disciplino a todo aquel que tomo por hijo. Y si se os deja sin castigo, entonces es que no sois hijos, sino que sois bastardos. Hebreos capítulo 12, ¿no? El pueblo de Israel tenía la teoría, muy bien. Tenían la ley, la norma, tenían todo, lo necesario. Miren, Dios escogió al pueblo de Israel para diferentes propósitos. En primer lugar, para que ellos fuesen ejemplo. Mírenme, por favor, esto es importante. Dios escogió al pueblo de Israel para que ellos fuesen ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De cómo vivir delante del Dios verdadero. Ellos estaban rodeados de pueblos paganos, con dioses paganos, como Baal. Uno de los dioses paganos era Baal. ¿Saben qué hacían los que adoraban a Baal? Sacrificaban bebés. Cogían bebés y los quemaban al fuego. Eso es lo que hacían. Por ejemplo, aparece en Jeremías capítulo 7. Entonces Dios les dice, vosotros vais a ser ejemplo a ellos de cómo hay que vivir.
no queméis a los bebés. Quemar a los bebés, Dios no se agrada de quemar bebés. Esos son los dioses paganos. También había otros sacrificios que eran hacer orgías, llevando frutos y llevando cosas y después hacer orgías para la fertilidad de la cosecha. Eso hacen las naciones paganas. Vosotros enseñaréis que no es así. Entonces Dios los coge como ejemplo. Vosotros sois mis testigos. Dios los escoge, ¿saben para qué? Para que a través de ellos pueda escribirse la Biblia. Porque dice Romanos capítulo 3, hablando Pablo, dice, ¿tiene alguna ventaja el judío? Claro que tiene ventaja, dice Pablo, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Los judíos tenían la palabra de Dios, pero no obedecieron la palabra de Dios. Ellos también fueron escogidos, ¿saben para qué? Para que a través de ellos viniese el Mesías, Jesucristo, porque Jesucristo era judío. Dios también los escoge, ¿saben para qué? Para que a través de ellos Dios pudiese manifestar su poder, porque Dios es un Dios poderoso. Y a través de ellos, obrando en ellos, las demás naciones verían, wow, ¿qué Dios es este? Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y en último lugar, Dios los escogería para que ellos fueran el reloj de Dios. Es decir, el cronómetro que nos sitúe en el momento de la historia en el que nos encontramos. Tú ves al pueblo de Israel cómo se encuentra y tú sabes el momento de la historia en la que te puedes situar. Por eso Dios les ha llamado para estos propósitos. Pero con lo que vamos a terminar es con esto. Dios los escogió muy hermosamente o preciosamente para ser sus testigos, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Dios. Conocer, creer y entender. Hay personas que no entienden a Dios. ¿Por qué esto malo? ¿Por qué muere esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Porque no lo conocen. Como no conoces a Dios, no le puedes entender. Tienes que conocer a Dios, después tienes que creer en Él y después entenderás muchas cosas. Pero el orden no es al revés. Yo es que primero tengo que entenderlo, luego creerlo y por último conocerlo. No. Va al revés. Tú conoces, después crees y después ¿qué? Entiendas. Para que tú entiendas por qué Dios hace las cosas. Jeremías, vamos a buscar algunos versículos. Jeremías, capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Vamos a ver el carácter del pueblo de Israel. Y hoy esto también nos sirve para la historia que estamos viviendo en nuestros días. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 8 al 11. Os leo. Jeremías 7, versículo 8 al 11. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. Baal es un dios pagano. Y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11, leemos juntos. ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. He aquí yo también lo veo. Yo lo veo. La historia de Israel es muy larga. Yo me he quedado cuando salen de Egipto. Después de Egipto, ellos vagan 40 años por el desierto. Son castigados porque no creen. El viaje debería durar pocos días, pocas semanas. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Moisés envía espías, ¿no?, para ver la tierra. 12 espías. Vuelven y 10 dicen, estamos perdidos. Los moradores de esa tierra son gigantes. Nosotros somos como saltamontes a su lado. Es una tierra que se traga a los hombres. Y dice que todo el pueblo empezó a llorar. ¡Ay! Mejor nos habíamos quedado en Egipto. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron, Dios está con nosotros, nos los comeremos como pan. Por no creer en Dios, digo, 40 días habéis estado reconociendo esa tierra, pero no habéis creído que yo puedo luchar por vosotros. 40 años vagaréis por el desierto. Ellos vagaron 40 años por el desierto.
Cumplidos esos 40 años, entraron en la tierra prometida. Moisés, el pobre, se tuvo que quedar fuera, solo verla desde el monte. Cuando entraron en esa tierra, comenzaron las batallas. Estamos en el libro de Josué, primera batalla, Jericó. Y después vendrían otras batallas. Y durante otros casi 400 años tuvieron que luchar con los países que había en esa tierra, en esa región. El amorreo, el fereceo, el gergeseo, el cananeo, el jebuseo. Un montón de pueblos que estaban allí viviendo, pero que tenían que ser conquistados y, según la palabra de Dios, arrasados. Pero Israel no hizo caso. ¿Y qué hizo? En lugar de matarlos, ¡uy, qué guapa la jebusea! ¡Uy, mira qué cananea, qué ojos más bonitos! Así, ¿no? Y se casaron entre ellos. Fueron piedras de tropiezo. Entonces siguieron existiendo allí dentro de esa nación. El judío intentaba a veces evitarlo, pero tarde o temprano se mezclaban. Luego la historia continúa cuando ya empiezan los reyes, ¿no? El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Después el rey David. Y después el rey Salomón. El rey Salomón dicen que era el hombre más sabio de la tierra. Venían de todos los lugares para ver su sabiduría. Eso estamos ya en Primero de Reyes. ¿Pero qué ocurrió con este hombre? Lo que suele ocurrir con todos los hombres. Que cuando se hacen ancianos, se vuelven más tontos. Se volvió un viejo verde, ¿no? Tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. La mayoría extranjeras. Y dice que sus mujeres, estoy en Primera de Reyes capítulo 11, dice que sus mujeres le inclinaron su corazón a los dioses, a sus dioses. Él empezó a edificar, él edificó el templo de Jerusalén, pero ya cuando él era mayor, anciano, edificó a Baal, edificó a Milcom, edificó a Quemos, edificó a otros dioses. Es terrible. ¿Saben qué le dijo Dios? Tu corazón se ha dividido. Yo voy a dividir tu tierra. Yo voy a dividir Israel. Y Israel fue dividida. Norte, Israel, sur, Judá. El reino del norte, cada rey que venía, peor. El reino del sur, bueno, Judá, a veces buenos y a veces malos. Uno bueno es Josías, ¿no? Josías hizo un montón de reformas. Cuando leemos, por ejemplo, Segunda de Reyes en el capítulo 17, en Segunda de Reyes 23, ahí nos dice las reformas que hizo este rey. Increíble. Pero ¿a dónde quiero llegar, hermanos? Para que vean. El pueblo de Israel dijo, vamos a obedecer, pero ¿saben qué hicieron luego? Desobedecer totalmente. ¿Tienen buscado Jeremías capítulo 7? ¿Sí? Os leo. 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, mancillándola. Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Hinón, del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Las naciones paganas, para que la cosecha fuese bien, o para que Dios les bendijera, los dioses, construían un becerro de plata, o un becerro de bronce, o de latón, hueco, lo llenaban de madera, y con brazos articulados. Ponían a bebés vivos en los brazos de esas imágenes, con toda la leña ardiendo. Se ponía el rojo vivo y los bebés eran echados dentro de la boca de ese ídolo y el bebé moría entre terribles sufrimientos, quemado vivo, con llantos. Pero para que no se oyese el llanto del niño, ¿saben qué hacían? Tocaban tambores. Pum, 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 pum. El valle del Tofet, valle de los hijos de Hinón. Este valle está justo a la salida de Jerusalén. En la época de Jesucristo era el vertedero municipal. En aquel lugar sacrificaban a sus hijos. Dios no les dijo eso, pero ellos se extraviaron. Miren, los ídolos de Salomón, Astoret, la diosa de los sidonios. ¿Tú quieres saber cómo era Astoret? Vete al Starbucks. Y el logotipo del Starbucks, que es una diosa con unas estrellas arriba, esa es la diosa Astarte o Astoret. Milcom, ídolo de los amonitas. Quemos, ídolo de Moab. Moloc, ídolo de los amonitas. Astoret era la diosa de la fertilidad. Por eso, para sacrificar a esta diosa, lo que hacían eran orgías sexuales. En cambio, a Baal, que le daban niños. Segunda de Reyes 16 dice que el rey Acab de Judá hizo sacrificar a sus propios hijos para este Dios. ¿Eso es lo que Dios les había mandado? No.
Ezequiel 23, 37, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. ¿Están entendiendo lo que la Biblia nos intenta decir? La Biblia no está escrita por los hombres, la Biblia es escrita por Dios. A los hombres los deja muy mal parados. Dios les da la palabra de vida, Dios le da la dirección correcta, pero ¿qué hace el hombre? Una y otra y otra y otra vez rechaza. Piensen en esto, por favor. Dios no nos ha hecho robot, ¿entienden? Dios no nos ha hecho máquinas, Dios nos ha dado libre albedrío. En este sentido, Dios deja escoger. En el huerto de Edén, ¿por qué era un huerto lleno de árboles? ¿Por qué había en el medio dos árboles? Uno de vida y el otro podemos decir árbol de muerte. Porque el día que de comieres ciertamente morirás. ¿Por qué? Ellos cada día tenían que escoger. ¿O no? ¿Comer o no comer? Todo el huerto era suyo. Escuchen, es que Dios había dado todo el huerto para ellos. Todo. Simplemente uno les dijo, este no. Todo vuestro, este no, ¿vale? Es como si a un hombre, un varón, que le gustan las mujeres, dice, mira, ¿ves todas estas mujeres? 1500. Todas son para ti, ¿vale? Menos esa. ¿Qué harían? Tienes 1500 para ti. Como la arena ese de las 1001 noches, ¿no? Menos esa. ¿Qué ocurriría con tu corazón si estarías con las 1500 mirando a la otra de reojo? Así. Eso es lo que le ocurrió a David. Él tenía mujeres. No le faltaban mujeres, tenía su propio harén. Pero él tuvo que codiciar a la mujer de Urías. La única que no podía coger. Dios da a escoger árbol de vida, árbol de muerte, escoge. Dios los saca de Egipto y les da a escoger bendición o maldición. Dios siempre da a escoger. Viene Jesucristo. A Jesucristo no lo reconocen. Dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, no le reconocieron. Estaba profetizado siglos antes de la venida de Jesucristo. Ese hijo nos es nacido. Pusieron al lado de él un malandro, pusieron al lado de él un alborotador, un asesino llamado Barrabás. Y salió Poncio Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A este alborotador, asesino, hasta con cara de psicópata? ¿O a Jesucristo? ¿Qué dijo todo el pueblo? A Barrabás, a Barrabás. ¿Entienden? Dios siempre da a escoger. Obediencia, desobediencia, vida, muerte. Dios les dijo al pueblo de Israel, yo pongo delante de vosotros camino de vida, camino de muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Dios hoy a ustedes, a cada uno de ustedes, les está dando a escoger. Aquí hay un hombre con un traje y una corbata hablando mucho tiempo, muchas cosas, pero está predicando la palabra de Dios. Te está avisando de que tus días pronto acabarán y que te tendrás que enfrentar a un Dios todopoderoso, soberano, que no tomará por inocente al culpable. Y que no puedes llegar delante de él y decir, yo no lo sabía. Yo pensaba que no existías. Ah, sí existes. Y Dios te está dando a escoger. Cree en mi palabra o recházala. El que cree será salvo. El que no cree será condenado. Eso es lo que Dios está haciendo hoy aquí. Te está dando a escoger. ¿Quieres seguir con tu vida? ¿Te gusta tu vida? Tu vida de baile, alcohol, salidas, disfrutar, come, bebe, regocíjate. Que sepas que eso se acaba. Y que sepas que eso no llena tu alma. ¿Te llena? ¿Eso te llena verdaderamente? Yo he tenido esa vida. Yo salía los sábados por la noche, como muchos. Yo me emborrachaba. Yo disfrutaba de esa vida. Pero realmente el domingo no me sentía más feliz. ¿Entiende? Ahora sí soy gozoso. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor no disfruto esta vida tanto.
pero yo sé que tengo una vida venidera en los cielos y que el Señor Jesucristo me está preparando una morada. Que el Señor Jesucristo murió por todos mis pecados para que yo pueda ir a Él sin que yo tenga que hacer nada, porque Él hizo todo por mí. Pero Dios te está dando a escoger. Escoge. ¿Quieres cambiar tu vida? Bienvenido. Esto es un buen lugar para cambiar vidas, pero para cambiarlas verdaderamente. Si obedeces a la palabra de Dios, si obedeces a lo que Él pide, Él te bendecirá. Pero si lo rechazas, ¿sabes qué ocurrirá? Sí, seguirás disfrutando, pero tarde o temprano tendrás que saldar cuentas. El pueblo de Israel, miren lo que dijo. Mateo 27, 25. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre, ¿que la sangre de quién? De Cristo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Durante siglos el pueblo de Israel se extravió, pero Dios, ¿qué hacía? Tenía paciencia. Dios era como padre. La niña de sus ojos era Israel, y Dios tuvo paciencia, y paciencia, y paciencia, y paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que mataron a su hijo, hasta que no le recibieron como lo que era el rey. Aun viendo los milagros, miren, eran tan ciegos como aquí algunos ahora, porque ellos veían las señales, ellos veían los milagros, y ¿saben qué le decían a Cristo? Oye, pero ¿no tienes otro día en la semana para hacer los milagros? ¿Entienden? ¿Pero por qué los sanas en el sábado, el martes, miércoles a primera hora? No es lícito sanar en el día de reposo. O sea, ¿estamos bien de la cabeza? ¿Está haciendo milagros que no ha hecho nadie en esta tierra? ¿Está curando leprosos? ¿Está resucitando muertos? ¿Está curando mancos, cojos, ciegos? Y están diciendo, pero es que hoy es muy mal día. ¿Ven lo ciegos que podemos estar? No seas ciego. Como lo dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea: unge tus ojos con colirio para que veas. De verdad, Dios pone delante de nosotros todas las evidencias, todas las pruebas. Hoy no tenemos ni tiempo, ni la vida entera tendremos tiempo de manifestar la grandeza de nuestro Dios. Pero Dios te está echando un poco de colirio para que veas lo importante de nuestra vida, que no eres tú. Porque tú eres como el yogur. Tienes fecha de caducidad. Pero que Él te va a proporcionar vida eterna, vida en abundancia. Simplemente acércate a Él y Él se acercará a vosotros. Pero no de labios, porque eso es un problema. Cuando tú tienes una religión como los judíos, hay un problema. Dijo aquí Cristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas iglesias, muchas creencias son así. De labios honran, pero el corazón en la pachanga. ¿Cómo son las fiestas religiosas? Estás haciendo una fiesta para un santo, para una virgen o para un tal, y al lado del santo está el barril con la cerveza y con la zurra, con el calimocho, ¿o no? Y no es broma, es que es así, es real. Ustedes conocen las fiestas en este pueblo. ¿Cómo se celebran? Emborrachándose. ¿No es un poco incongruente? No tiene mucho sentido. ¿A que no tiene sentido? Con los labios le honran, pero su corazón, ¿dónde está? En sus cosas del cuerpo. El pueblo de Israel fue destruido. Una de las maldiciones hoy no hemos buscado, que aparecen en su palabra, Deuteronomio, por ejemplo, 28, es que Dios daría mucha bendición, pero una maldición que ellos tendrían sería que ellos comerían a sus propios hijos. Ellos se comerían a sus propios hijos. Y Flavio Josefo, un historiador que era judío, cuando el general Tito entró en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, dice que se encontraron escribió esta historia de una tal María Betezuba. Ella, muerta de hambre, ¿saben qué hizo? Cogió a su bebé, lo mató y lo asó. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienes hijos? ¿Te los comerías? No, ¿no? Aunque tuvieras mucha hambre. A veces cuando son niños pequeños, cuando son así, ay, qué bonito, dan ganas de comérselos, ¿no? Así, sí. Y luego cuando ya crecen, te arrepientes de no habértelos comido, ¿no? Esta se lo comió realmente. Esta se comió a su bebé. Eso simplemente era una cosa. Cuando general Tito, el hijo del César Vespasiano, entró en Jerusalén, miren lo que hizo.
En marzo del año 70 después de Cristo, rodeó la ciudad, rodeó Jerusalén de ejércitos y dejó entrar a todo el mundo, porque era la fiesta de la Pascua. Dejó entrar a todo el mundo. Y cuando ya todo el mundo estaba dentro, cerró la ciudad. De allí no podía salir ni una rata, ni un ratón. Y durante meses dejaron que se comieran todo lo que había dentro. Se comían los cinturones, se comían las alpargatas, se comían todo lo que era comestible. Hasta que ya acabaron comiéndose a los bebés. En septiembre del año 70 después de Cristo, rompieron una parte de la muralla y los romanos entraron a la ciudad. 1.100.000 judíos murieron en aquel día. 1.100.000. Y la sangre de los judíos llegaba a la altura de las rodillas de los caballos, ¿no? ¿Cómo se llama rodillas de los caballos? ¿Caballos tienen rodillas? Sí. Es el castigo. Y fueron dispersados de la nación. Ellos fueron echados de aquella tierra, su tierra preciosa. Deuteronomio 28, 64. Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ellos fueron dispersados por todas las naciones. Ellos llegaron a Hispania, se instalaron en Toledo, o Toletum. En Toledo, en la zona antigua, hay 3 barrios. Está el barrio judío, el barrio musulmán y el barrio cristiano. Son muy bonitos. Pero cuando en 1492 se fue la conquista de Granada, ya Hispania fue ya totalmente cristiana y el descubrimiento de América, los reyes católicos que dijeron, todos los judíos fuera de aquí. Y 300.000 judíos fueron echados de España. Empezaron por ahí a vagabundear y por diferentes lugares. Por todo el mundo se han extendido los judíos. Así durante 2000 años. Pero allá donde iban los judíos eran perseguidos. ¿Por qué? Por ser judíos. Porque Dios instaló sobre ellos esa maldición. Allá donde vayas te perseguirán. Isaías capítulo 3 vamos a buscar. Último, se lo prometo. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Miren, durante la guerra de las cruzadas, los judíos eran asesinados por cristianos y por musulmanes. Durante la Edad Media, cuando hubo la famosa peste negra o peste bubónica, le echaron la culpa a los judíos y mataron a cientos de miles de judíos también. ¿Saben por qué? Porque moría todo el mundo menos los judíos. Porque la peste bubónica se contagiaba por la falta de higiene, pero los judíos tienen una tradición de lavarse las manos antes de comer y después de comer. Claro, ellos no se contaminaban, entonces pensaban, esto lo han traído la peste, ellos no mueren, ellos lo han traído. Entonces por eso los perseguían y los mataban. Durante 2000 años ellos han sido perseguidos por toda la tierra y el último en colmar fue Hitler. En primer lugar empezó a poner guetos, como en Varsovia, es decir, barrios llenos de judíos, y allí los encerraba. Después los llevó a campos de concentración, donde trabajaban para mover la maquinaria bélica de la Alemania nazi. Pero después empezaron a ser exterminados. 1000 judíos al día morían en campos de concentración. Incluso los judíos fueron empleados para hacer experimentos médicos. Tengo un vídeo que es espeluznante, ¿no? Como los judíos, o sea, los alemanes experimentaban con los judíos. Por ejemplo, dice que cogieron a dos niños que eran gemelos y los cosieron por la columna vertebral, sin anestesia. También cogían niños judíos y les inyectaban lejía en los ojos a ver si los ojos le cambiaban de color. También había una nazi, Giselgar se llamaba. Ella, cuando pasaba por el campo nazi, si se fijaba uno en ella, decía, llevároslo. Y se lo llevaban, lo mataban, lo despellejaban y hacía con su piel un bolso, hacía unos guantes de piel humana. Hay un montón de artículos. Si alguna vez tienen ocasión de ir a Alemania y pueden ir a algún museo de nazis, verán que hay lámparas con piel humana, hay carteras con piel humana, bolsos con piel humana, zapatos con piel humana. ¿Ustedes por qué Alemania está tan avanzada en medicina? Famosa Bayer, ¿no? La aspirina Bayer. ¿Por qué ellos tienen tanto avance en laboratorios médicos? Ellos tuvieron el mejor conejillo de Indias, el humano. Experimentos abrían a un hombre, le abrían la cabeza y tocaban diferentes partes del cerebro a ver qué parte del cuerpo se movía. Eso sin anestesia, ¿eh? Sin anestesia. Sobre todo también los utilizaban en las cámaras de gas, ¿no? Los metían en cámara de gas, decían que era la ducha y cuando se metían allí 500.000 abrían el gas y no morían enseguida.
Tardaban en morir minutos vomitando. Algunos morían ahogados por su propio vómito. Fue increíble. Isaías capítulo 3. Esto debemos entenderlo, ¿eh? Isaías capítulo 3, versículo 16, os leo. Vosotros me podéis seguir con vuestra mirada, con la Biblia, ¿vale? Isaías 3, 3:16. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá de la cabeza de las hijas de Sión. Las hijas de Sión significan las hijas de Israel. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los martoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de perfume aromático vendrá hediondez, olor a muerto, y cuerda en lugar de cinturón, es decir, esclavitud, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, vergüenza, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura, tortura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Lo que está relatando Isaías es lo que había ocurrido. Pero ya también lo decía Deuteronomio 28, al principio de la Biblia. Se estarás temeroso, desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Todo esto que habla aquí, Isaías 3, hediondez, cabeza rapada, ceñimiento de cilicio, quemadura, todo eso ocurrió con Hitler. A las mujeres las llegaban, lo primero que hacían era desnudarlas. Les rapaban el pelo para que no caigan piojos. Les quitaban las gafas. Si tú tenías muelas o dientes de oro, te los arrancaban y desde luego no te ponían anestesia. Había gente, como sale en la película de La lista de Schindler, que los anillos de oro y los pendientes de oro los ponían en pan, migas de pan, y se los tragaban, ¿no? Bueno, los nazis lo que hacían era... las abrían en canal. 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1939 a 1945. Ezequiel 23, 26, te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Todo eso ocurrió. Esto es historia, esto es verdad. Ha ocurrido en nuestra época, hace prácticamente 80 años, ¿no? ¿Esto por qué ocurrió? Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos tenían la Biblia, ellos tenían la Torá, ellos tenían el Pentateuco, tenían toda la ley de Dios. Ellos vieron el poder de Dios, pero rechazaron a Dios. ¿Saben lo que dijo Jesucristo cuando él iba a ser crucificado? Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Saben qué significa esto? Si Dios ha castigado a su pueblo amado de Israel de esta manera, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Durante 2000 años, 2 milenios, que no son pocos, han sido castigados, perseguidos, han sido torturados, asesinados a filo de espada. En el año 1948 quedaban prácticamente 2 millones de judíos. Hoy, esto hablaremos mañana, y de las señales del fin, hoy son más de 16 millones de judíos. Hoy son una potencia nuclear. España no tiene ninguna bomba nuclear. Ellos tienen alrededor de 200. Ellos son un país poderoso. Miren, nadie les mete mano, nadie les dice nada, ¿no? Se quejan, sí, la gente se queja, pero nadie hace nada por lo que está ocurriendo en Palestina. Porque Dios está restaurando esa nación. La Biblia nos enseña que cuando eso ocurra, Cristo vendrá pronto. Porque Cristo vendrá al Monte de los Olivos, que se encuentra justo enfrente de Jerusalén. Dios los avisó. Lo que antes te dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro
y barra de hierro tu cerviz, tu cabeza. Frente de bronce, te lo dije ya, hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi Dios lo hizo, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Es Dios el que hace las obras. ¿Se acuerdan? Haced bien o mal para que nos maravillemos. Sí, Dios ha hecho mal en ellos, porque ellos desobedecieron la palabra. Y por último, dice aquí Deuteronomio 28, quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Dios nos da un ejemplo con ellos. Este es mi pueblo amado, ellos han desobedecido y yo les he dado. ¿Qué hará con nosotros? ¿Qué hará con nosotros? Estos 2000 años últimos, Dios ha castigado a la nación de Israel. Como dice Pablo a los romanos, sí, ha acontecido, capítulo 11, ha acontecido endurecimiento en parte a Israel hasta que la plenitud de los gentiles entre, ¿no? Hasta que llegue la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Escuchen, Dios nos ha dado su palabra hace 2000 años, el Nuevo Testamento, para que obedezcamos. Podemos escoger creer o no creer, pero escuchen, Dios no juega, ¿no? Dios no juega, por eso hay que tomarlo en serio, ¿vale? Dios tiene una bendición muy grande, es incalculable su amor y su perdón, pero también Dios es fuego consumidor que no puede tomarnos por inocentes siendo culpables. Mañana aprenderemos cómo Dios ha restaurado a Israel estos últimos 76 años, precisamente hoy estamos día 16. Hace 2 días fue el 76 aniversario de Israel. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Cristo dijo, no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Mañana explicaré esto. Mañana recuerden, restauración de Israel, las señales del fin de los tiempos. ¿Por qué podemos decir claramente que estamos antes del fin? Por las señales que se están cumpliendo, guerras, Mateo 24, guerras, rumores de guerra, hambre, peste, terremotos en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino, el amor de muchos se enfriará, el evangelio será predicado a todo el mundo y después de esto, el fin. El evangelio, os guste o no, se ha predicado a todo el mundo. Europa, Asia, América del Norte, América del Sur, África, Oceanía. Cristo dijo que cuando el evangelio fuese predicado a todas las naciones, para testimonio de ellos, entonces vendría el fin. ¿Estás interesado en saber más? Mañana comenzamos a la misma hora, 7:15. La palabra de Dios volverá a ser predicada. No mi opinión humana, ¿eh? Me están viendo todos versículos de la Biblia. No nos inventamos nada, no hay trampa ni cartón. Pero sí, Dios va a volver a decirte, escoge. ¿Vale? Hoy terminamos aquí, gracias, que me pasé un poquito. Les pido perdón, por eso les invito a cenar, ¿vale? Vamos a orar juntos. Señor Dios, que vives y reinas, te damos gracias por volver a abrir tu palabra de par en par a nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que apartes de nuestros corazones los deseos de este mundo, porque este mundo pasará. Todas las obras que conocemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, Señor, será quemado, será fundido. Por eso nosotros debemos confiar en tu palabra y debemos abrir nuestro corazón para que tú obres en él. Y dejemos las cosas terrenales en esta tierra, preparando nuestra morada espiritual, nuestra morada celestial, porque tú estás preparando ese lugar precioso, Señor. Simplemente tenemos que venir confiados a ti, inclinar nuestro oído a ti, Padre Santo, para que podamos escuchar correctamente tu palabra de vida. Te pedimos, Señor, que estas almas que han venido hoy vengan mañana, vengan a escuchar, porque si no, no servirá de nada lo que han escuchado. Ayúdales para que no haya impedimento, que Satanás no ponga tropiezo. Y si pueden venir algunas personas más, mucho mejor. Tenemos mucho amor que contar, tenemos mucho amor que expresar, y todo eso a través de tu evangelio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza, ¿vale?